Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya. En este video te hablaremos de una persona que se toca mucho en la saga Caballo de Troya, sobre todo a partir del Caballo de Troya número 7, y es Melquisedec. ¿Quién fue este enigmático personaje? En Wikipedia se nos dice que Melquisedec o Malquisetec significa rey de justicia. Fue un notable sumo sacerdote, profeta y líder cuyo ministerio se produjo durante los tiempos de Abraham, quien le dio los diezmos de todo lo que poseía. Se presentó como el rey de Salem y sacerdote del Elión, es decir, Dios Altísimo en lengua hebrea. La literatura chasálica, específicamente Targum Jonatán, Targum Jerusalshimi y el Talmud de Babilonia, presenta el hombre Malquisedec como un sobrenombre de Sem, hijo de Noé. La era chasálica abarca desde el siglo III antes de nuestra era hasta el siglo VII después del nacimiento de Jesús. En el Caballo de Troya 7 se dice que en el Génesis lo menciona y también en el Salmo 110. Dicen que fue un sacerdote. Nadie sabe de dónde procedía ni cómo vivió. Aseguran que fue el rey de Salem, una antigua población del Valle del Jordán. Otros lo hacían rey de Jerusalén y fundador de una singular orden, los Melquisedec. En un diálogo que tiene Jasón con Abba Saúl, Jasón comentaba lo siguiente antes de referirse al enigmático personaje, y lo hacemos también para poner en contexto lo que se habla de él en ese libro. Jasón se preguntaba o trataba de comprender el por qué los 3 círculos concéntricos. ¿Por qué aquellos misteriosos círculos en las esteras de las casas de las flores y en la propia de Saúl, el doctor ordenado de la ley? ¿Es que Jesús y Abba Saúl tenían algo en común? ¿Se trataba de una simple coincidencia? ¿Por qué el hombre del sueño aseguraba que él era el verdadero precursor? ¿Obedecía esto al rechazo que sentía Jasón hacia Jehohanán? ¿Estaba siendo víctima de sus propios sentimientos? ¿Por qué repetía Bar-Nasá 4 veces? En esta parte es bueno recalcar que Bar-Nasá significa hijo del hombre. Cuenta Jasón que Abba Saúl y Jayá se alegraron ante la inesperada llegada del viajero del tiempo. Abba Saúl miró a Jasón a los ojos y preguntó: ¿Has encontrado lo que buscabas? Invitó a Jasón a tomar asiento sobre la estera de los círculos. Fue otro impulso. Entonces Jasón le abrió su corazón, relatándole el reciente sueño. Mejor dicho, parte del mismo. Saúl, asombrado, le obligó a repetir el sueño por segunda vez. En ningún momento le habló de las palabras de luz. No mencionó el mensaje del caballero de la túnica de seda. No supo si hizo bien o mal. El anciano meditó unos instantes. Perforó a Jasón con sus ojos y removió en su interior, como el que busca con afán. Por último, sereno con autoridad, exclamó: Estás aquí por eso. Jasón recordó su pregunta cuando lo interrogó por primera vez sobre los enigmáticos círculos concéntricos de las esteras, pero el viajero del tiempo no captó el sentido de esta última respuesta. No te comprendo. No importa, ahora sé lo que debía saber.
y al punto, arrepentido, retornó sobre sus propios pasos. Ahora sé que estaba en lo cierto. Buscabas al Altísimo. Jasón intuyó que Saúl ardía en deseos de manifestar algo, y lo animó a seguir. No buscaba al Altísimo, lo busco. Fue así como el rabí de Salem, o sea, Abba Saúl, accedió a contarle a Jasón una historia de la que le tomó a Jasón mucho tiempo en reponerse. Pero antes de iniciar el relato, reclamó a Jayá y solicitó su talit. Al poco, Abba Saúl se cubría la cabeza y los hombros con un manto blanco y habló en voz baja como el que revela un secreto. Fue hace mucho tiempo, en la época de nuestro padre Abraham. Un día, en lo que hoy es la ciudad de Jerusalén, apareció un hombre. Era alto y con el cabello blanco hasta la cintura. Vestía una túnica blanca. Sobre el pecho presentaba unos extraños círculos. 3 exactamente. 3 círculos de color azul como el cielo. Nadie supo de dónde procedía. Jamás mencionó a sus padres o familia. Dijo ser un príncipe al servicio del Altísimo. Se llamaba Malquisedec. Melquisedec. Por los datos que le proporcionó Abba Saúl, es muy posible que la aparición del extraño hombre sucediera alrededor del año 1980, antes de Jesús nacer. Saúl aceptó la incorrecta pronunciación que hizo Jasón de ese nombre. Santiago, el hermano de Jesús, había mencionado en su momento el nombre en la sinagoga. Al preguntarle sobre el origen de los 3 círculos verticales que aparecían en la fachada del edificio, eran la referencia a la hora de rezar. Para Santiago, los orificios en la pared procedían del referido príncipe o rey, aunque no estaba seguro. ¿El Altísimo? ¿A qué te refieres? Al único, al santo, bendito sea su nombre, el Altísimo. Dice Jasón que Saúl utilizó la palabra Elión, que como ya mencionamos antes, significa el Altísimo, una de las cualidades de Yahvé. Si los cálculos de Jasón no fallaban, aquel príncipe, según el Hakam o doctor ordenado de la ley, fue anterior o contemporáneo del patriarca Abraham. ¿Cómo sabía de la existencia de Yahvé? Pero deseoso de llegar al corazón de la historia, Jasón no profundizó. 3 círculos, como el hombre del sueño. Abba Saúl negó con la cabeza. ¿He comprendido mal? ¿No presentaba 3 círculos en el pecho? Has entendido perfectamente, pero no ha sido un sueño. Entonces, Déjame proseguir. Y el anciano, en el mismo tono de confidencialidad, abordó la clave de su relato. Aquel príncipe explicó a los hombres cómo era Dios y para eso dibujó 3 círculos concéntricos. Cada círculo representa un atributo de Elión. El centro es el presente para siempre. El príncipe lo llamó amor. De ahí brota todo lo demás. Ese centro flota en la eternidad y en la infinitud de Elión. Ese centro es la Yod, la letra que inaugura el sagrado nombre y la creación toda. Guardó silencio. Sí, Jasón había comprendido. Del amor nace lo visible y lo invisible, lo infinito y lo eterno. Los 3 círculos, en suma, son la bandera de Dios. Bendito sea su nombre. y de esas características divinas, ¿cuál es tu preferida? No es un problema de elección, querido amigo. El centro, lo que proporciona sentido a todo lo demás, es el amor. Si no fuera así, no serían 3 y no sería Dios.
Por eso el príncipe lo llamó también Abba. Aquella palabra era la favorita de Jesús de Nazaret. Fue el término más repetido a lo largo de su vida. Abba. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién fue aquel príncipe? ¿Por qué apareció en el sueño? Saúl, adivinando el pensamiento de Jasón, replicó: Nosotros creemos que fue un enviado del Altísimo, el primero. Después, algún día, llegará el segundo. El príncipe lo anunció. ¿Anunció al Mesías judío? No, Jasón, no fue eso. El príncipe anunció un Barnasa, un hijo de hombre, alguien pacífico que nacerá de una mujer y refrescará la memoria del mundo. ¿Comprendes ahora? ¿Entiendes cuando digo que no ha sido un sueño? Pero, Lo sé, todo ha sido cambiado. Fue esa quien empezó a modificar la sagrada tradición. se refería a Esdras, el sacerdote que, al parecer, inició la labor de recopilación que, posteriormente, daría lugar a lo que hoy conocemos como Pentateuco. Esdras, judío de Babilonia, retornó a Jerusalén hacia abril del año 428, antes de Jesús nacer. Después, mis propios compañeros, los escribas, alteraron los términos y casi borraron al príncipe. El Mesías del que tanto hablan, el libertador político, el que devolverá la hegemonía y la gloria a Israel, es un invento de aquellos bastardos. El Barnasa que anunció el príncipe abrirá los ojos de los hombres a una realidad espiritual. Él mostrará una cara del Altísimo que nada tiene que ver con lo que pretenden esos ignorantes. ¿por qué lo cambiaron? El amor, querido joven, no llena los bolsillos. Los sacrificios al dios del terror sí colman las arcas del templo y mantienen sujeto al pueblo. A los escribas, sacerdotes y demás ralea no les interesa perder sus privilegios. El príncipe modificó los sacrificios a los dioses y el ritual de la sangre por la ofrenda de pan y vino y por la promesa de un Dios amor. Es suficiente con buscar en uno mismo, en el círculo central, para encontrar al Altísimo. Dios es un regalo, no un contrato. ¿Y qué fue del príncipe? Tenía casi 100 años cuando desapareció. Nosotros creemos que fue un Malak. Elión lo envió y Elión lo arrebató en uno de sus parás. Abba Saúl utilizó el hebreo, la lengua sagrada, para referirse al carro paras, más exactamente al carro que vuela y que es tirado por caballos. Pronunció el nombre del carro divino cerrando los ojos e inclinando la cabeza con respeto. ¿Supones que no murió? Fue el primero. Después le ocurrió a Moisés y también a Elías. Pero, Lo sé, la razón lo niega. Yo no estoy hablando de razón, sino de Dios, bendito sea su nombre. Y Abba Saúl le brindó a Jasón una segunda versión. Otros dicen que el príncipe está enterrado ahí arriba, en las ruinas que acabas de visitar. en lugar del príncipe. ¿Y por qué eligió este paraje? Escucha con atención. El anciano alzó las manos señalando su entorno. No oigo nada. ¿A qué te refieres? El viejo llevó el dedo índice izquierdo al oído y sugirió que prestara más atención. Lo siento, solo oigo el silencio. Exactamente. Por eso eligió este lugar. La paz prefiere anidar en el silencio. Nosotros somos discípulos del silencio. Acudimos a su escuela todos los días. El silencio es una ventana que se abre directamente sobre Dios, bendito sea su nombre, pero el hombre todavía no la ha abierto. En el caballo de Troya 8, Jasón dice de Melquisedec lo siguiente: El enigmático Malquisedec o Melquisedec, como ya informé en su momento,
Apareció en la Tierra hacia el año 1980 a.C. Nadie supo quién era su familia. Fue el auténtico precursor del Hijo del Hombre. Él habló, por primera vez, de la realidad del Padre y de la chispa que habita cada ser humano. Él se refirió al alma, que nace con la llegada de la chispa, y enseñó que se trataba de una entidad inmortal. Abraham y Moisés heredaron este tesoro, pero, con el paso del tiempo, la torpeza y la mezquindad de los hombres deformaron la luminosa información de Melquisedec. En una nota al pie dada por el mayor en el caballo de Troya 9, se nos dice que Melquisedec aparece en el Antiguo Testamento, Génesis 14, versículo 17 al 20. Tuvo relación con Abraham aproximadamente hacia el año 1980, antes del nacimiento de Jesús. Fue el misterioso príncipe que habló por primera vez del Hijo del Hombre. Se refería sin duda a Jesús de Nazaret. Como ya se dijo anteriormente, este príncipe de la paz habría sido el verdadero precursor del Maestro, y no Juan el Bautista o Jehohanán. Los misioneros de Melquisedec recorrieron el mundo con el gran mensaje de esperanza. El alma del ser humano es inmortal por regalo de Dios. La vida solo es una experiencia mínima, ni siquiera un suspiro. Se trata de una secta que había heredado la filosofía y los importantísimos principios de un ser enigmático, al que ya nos hemos referido, al que conocieron con el nombre de Melquisedec. Esos fundamentos, sin embargo, se vieron alterados con el paso del tiempo. Lo cierto es que tanto uno como otro terminaron contaminando las sublimes enseñanzas de Melquisedec, el auténtico anunciador de Jesús de Nazaret. Con esto hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte a nuestro canal, dar un me gusta, comentar lo que piensas, pero muy sobre todo, compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.